Y las cuotas de la 3 a la 6 serán un pago del 20% del impuesto a la renta por pagar. Aquí hemos puesto un pequeño ejemplo de cómo deberíamos hacer el cálculo. Tenemos una pequeñita conciliación tributaria, un impuesto causado, las retenciones, crédito tributario y el valor a pagar por impuesto a la renta de $250,000. Por tal motivo, la primera cuota ustedes la van a pagar en el mes de abril. Mucho ojo con esto. La primera cuota, el primer 10%, se lo va a realizar en el mes de abril. Las siguientes 5 cuotas lo vamos a realizar en el mes de mayo, el otro 10%, según la fecha de vencimiento y según el noveno dígito del RUC. A partir de junio, ustedes van a calcular el 20% del valor del impuesto a la renta. Ese cálculo lo vamos a realizar hasta el mes de septiembre. La resolución ha sido enfática y el decreto también, en el cual señala que no va a proceder más allá del mes de septiembre. Mucho cuidado. Cuando ustedes incumplan este deber del pago de las cuotas, se va a realizar los recargos de multas e intereses. Mucho ojo con esto. El recargo será de multas e intereses. Tienen que tener en consideración la tablita, el porcentaje de cuánto les toca pagar en cada mes y el control que lo deben hacer. Esto lo vamos a realizar en un formulario múltiple de pagos o en los diferentes canales que ponga a disposición el Servicio de Rentas Internas. La regla general, igualmente, los 6 cuotas durante el año 2020. Mucho ojo que el día de hoy únicamente vamos a ver lo que es el tema del pago del impuesto a la renta. Para los contribuyentes domiciliados en la provincia de Galápagos, podrán efectuar el pago hasta el 28 de cada mes. Los contribuyentes domiciliados en la provincia de Galápagos no considerarán la tabla según el noveno dígito del RUC. Ellos podrán realizar el pago hasta el 28 de cada mes. Como les había dicho, si el pago se realiza luego de las fechas de vencimiento, deberá pagar los debidos intereses y multas. Quiero un poco que tomemos en consideración lo siguiente. El nuevo formulario 101 del impuesto a la renta. Aquí les he dejado el link en el cual ustedes pueden ingresar y descargarse el formulario publicado en Excel. En Excel fue publicado el nuevo formulario el 27 de marzo del año 2020. Y como ustedes pueden ver, el Servicio de Rentas Internas indica que en la página web y en sus redes sociales comunicarán la fecha en la que el formulario en línea estará disponible. Por favor, deben considerar que aún el formulario en línea no se encuentra listo. Todavía están realizando algunos cambios, algunas consideraciones para este tipo de cambio. Esto fue publicado el 27 de marzo del año 2020. Pues bien, vamos a ver un poco. Nosotros como firma siempre preocupados por saber todos los cambios tributarios y contables que existen hoy en día para brindar una adecuada asesoría. Como ustedes pueden ver, es el formulario de sociedades año 2020 con su comparativo año 2019. Gracias a la confianza que ustedes han tenido con nosotros, vamos a pasarles este material, pero en nuestro curso posterior, que ya lo vamos a indicar la fecha y la hora, vamos a realizar un reconocimiento especial a este tipo de formulario. ¿Cuáles son los nuevos casilleros? Mejor dicho, el llenado de los casilleros
de forma adecuada, ya que existen unos cálculos bastante considerables, impuestos diferidos, impuesto a la renta y participación a trabajadores, cuando se debe llenar con signo positivo o negativo. Eso lo vamos a ver en nuestro siguiente curso, pero para ustedes, sí, quiero que vean el comparativo del formulario de renta de sociedades año 2019 y año 2020. Dentro de los principales cambios, nosotros hemos numerado, existen unos cambios pequeños sobre casilleros, total ingresos de actividades ordinarias que no lo había, total de actividades operacionales. Este es uno de los casilleros que deben considerar. Ingresos brutos totales según contabilidad. Estos no lo tenían antes. Un poco les adelanto, este casillero es para las empresas que van a tributar el 22%, es decir, las micro y las pequeñas empresas que no superen los ingresos a $1 millón. Este es uno de los nuevos casilleros que ingresa. Perfecto, de ahí tenemos todo nuestro mapeo, todo nuestro conglomerado de las nuevas preguntas que se realiza en el formulario 101 y que ustedes ahora con los nuevos cambios normativos que hubieron desde el año 2017, los nuevos porcentajes en el tema de dividendos, en el tema de la tasa impositiva, de la presentación del anexo APS, todo eso, las preguntas ahora las realizan en el nuevo formulario de renta de sociedades. Ustedes pueden ver que se incluyen nuevos casilleros, al igual que las personas naturales, las que tuvieron la oportunidad de declarar, se incluye ahora el tema de lo que es el resumen financiero informativo, en el cual ya nos va a desagregar por sí solo cuando es un ingreso operacional, un costo operacional, es una utilidad bruta. Todo eso ahora ya nos indica el mapeo de este nuevo formulario. Anticipo calculado, si bien es cierto, no hubo mayor cambio, pero se adiciona el tema informativo a partir del ejercicio fiscal 2019. Se eliminan los casilleros anticipo por pagar primera, segunda cuota, saldo a liquidarse, eso ya no lo vamos a tener, y de ahí no han existido mayor cambio. Como ustedes pueden ver, son 34 modificaciones al formulario 101 del periodo anterior. Obviamente se incluyen el tema de las preguntas y el resumen de carácter informativo. Esto ya está publicado en la página web del Servicio de Rentas Internas. Se ha realizado el cruce con el formulario de rentas sociedades año 2019 con los diferentes cambios y en el próximo taller que vamos a dictar la siguiente semana, vamos a ver los cambios y qué deben considerarse en cada casillero, incluso en nuestros diferentes clientes que hemos auditado y hemos podido ver. Por ejemplo, este es un casillero muy importante que deben tener en consideración. Gasto por impuesto a la renta corriente, gasto por impuesto a la renta diferida. Los signos en este casillero es muy importante. Y aquí la operación aritmética de la utilidad de la participación a trabajadores tiene que conciliar con nuestro patrimonio. Es muy importante la aplicación de estos casilleros y se comprobará de que efectivamente ustedes hayan aplicado de manera correcta los impuestos diferidos. Entonces, esperamos contar con ustedes la próxima webinar en el cual podamos ahondar en este tipo. Pero este material, este mapeo de los formularios va a ser entregado a ustedes. Entonces, recapitulando, nuevo formulario de renta de sociedades publicado el 27 de marzo del año 2020 ya está disponible para ustedes en formato Excel y la administración tributaria nos comunicará
cuándo el formulario en línea estará disponible. Sí quiero ser bien enfático que existen algunas empresas por la premura, más que todo sucursales de extranjeras o empresas o compañías internacionales ya desean declarar este impuesto a la renta aun cuando el formulario aún no lo haya salido. Sí es preciso recordarles que el reglamento a la Ley de Régimen Tributario Interno nos indica que la administración tributaria pondrá a disponibilidad el formulario 101 a partir del 1 de febrero del año que está en curso, del año siguiente. Entonces, si lo realizamos en el mes de enero, sí estamos con una contravención con la ley. Ahora, la administración tributaria también no lo ha cumplido de forma cabal en emitirnos el formulario a tiempo para que nosotros podamos realizar la declaración. Como ustedes pueden ver, el 27 de marzo, casi a los últimos días, se ha emitido en Excel y a lo largo de estos días nos comunicarán cuando ya esté disponible. Muy bien, hay empresas que verdaderamente lo realizan, pero siempre existe y hemos comprobado que hay problemas con ciertos casilleros que al realizar de manera anticipada no realizan el cálculo de manera correcta. Muchos contribuyentes tienen esa confianza. Por ejemplo, existió un caso del año 2018 que no calcula el anticipo del impuesto a la renta. Dijeron, muy bien, no tenemos, como es automático, no lo vamos a considerar. Yo siempre les indico a los clientes, realicen su recálculo de forma manual. No nos confiemos del sistema. En este caso, la administración tributaria se hizo un llamado de atención en el cual señaló que no estaba calculado el anticipo del impuesto a la renta. Se revisó y en efecto, esos casilleros no estuvieron activos en esas fechas, porque se realizó la declaración de manera anticipada y después ya fueron habilitados. Para eso, ¿qué se sugiere? Realizar la declaración sustitutiva, pero se tiene que ingresar una carta haciendo énfasis que esa declaración es para la corrección de errores de forma, más no implica una sustitutiva en el cual se esté incluyendo ingresos o información adicional, ya que esto acarrea de que su determinación tributaria de 3 años pase a ser de 6 años. Otro de los aspectos importantes es la tarifa del impuesto a la renta. La tarifa del impuesto a la renta general para sociedades, sucursales extranjeras y establecimientos permanentes estipulados en la Ley de Régimen Tributario Interno, artículo 37, y su reglamento, artículo 51, nos indica el 25% es la tarifa general de renta para sociedades. Pues bien, ¿cuándo debemos tributar 28%? 28% nosotros tributaremos cuando existe el incumplimiento del deber de informar sobre la composición societaria. Aquí es muy importante la presentación del anexo APS a tiempo. Incluso el instructivo del formulario nos indica que el anexo APS debe presentarse con 48 horas de anticipación. Caso contrario, no se lo considerará válido, porque es el tiempo en que demora su validez en los sistemas de la administración tributaria. 28% por el incumplimiento del deber de informar sobre la composición societaria. Pero vamos un poco más allá. Si usted no presentó a tiempo o realiza una sustitutiva ingresando beneficiarios efectivos o administradores que no lo consideraron, mucho cuidado que ustedes en ese momento podrían ser determinados y hay los casos y la administración tributaria sí lo hace, que cuando existe este tipo de cambios o este tipo de sustitutivas, prácticamente les llega la notificación y les determina la tarifa del impuesto a la renta del 28%. Otra de las causales es mantener en su composición societaria paraísos fiscales, jurisdicciones de menor imposición
o regímenes fiscales preferentes cuando el beneficiario efectivo sea residente fiscal en el Ecuador. Las cadenas de la composición societaria aquí es muy importante, pero hay que considerar cuando el beneficiario efectivo sea residente fiscal. Mucho ojo con eso, la cadena societaria no debe establecerse, si está, mejor dicho, si es que se mantiene en paraísos fiscales, parte de la cadena societaria, estaríamos incumpliendo y podríamos abocar una tarifa del 28% de impuesto a la renta. ¿Cuándo puede ser de manera mixta las tarifas de impuesto a la renta? Mucho ojo. En el primer caso, cuando el paquete accionario en su mayoría estén constituidos en paraísos fiscales sus accionistas, prácticamente toda la base imponible del impuesto a la renta deberá tributar sobre un 28%. Pero si el mayor paquete accionario no está en paraíso fiscal, entonces la base imponible se va a determinar de manera proporcional en base a la participación y tributar según la tarifa del impuesto a la renta, que en este caso el accionista ecuatoriano tributará su parte, el 25%, y los accionistas en paraíso fiscal lo realizarán el 28%. Esto es cuando el paquete accionario en su mayoría no está en paraíso fiscal. ¿Cuándo tributaremos un 22%? Existe 3 puntos de rebaja a la tarifa impositiva para micro, pequeñas empresas o exportadores habituales, considerando siempre el reglamento de la estructura de desarrollo productivo, que es una micro y que es una pequeña empresa. Micro entre 1 y 9 trabajadores, sus ingresos de hasta $300,000, y pequeña empresa de 10 a 49 trabajadores e ingresos hasta $1 millón. Si usted tiene ingresos de hasta $1 millón, su porcentaje de tributación será del 22%, y como le habíamos indicado, ya sabe en qué castilleros usted debe declarar. También existe otro beneficio para las microempresas. Las microempresas podrán deducirse una fracción básica adicional para establecer la base imponible del impuesto a la renta. Mucho ojo con esto. Las microempresas podrán deducirse una fracción básica adicional gravada. Ahora bien, existen disposiciones que lo ha emitido el Comité de Política Tributaria el año 2019, el número 5, en el cual indica ciertas consideraciones más que nada para los exportadores habituales, que deben cumplir para ser objeto de esta tarifa del 22%. La reinversión. Enlistado algunas empresas que pueden realizar porcentajes de la disminución del 10% a su tarifa de impuesto a la renta, las que estén en proyectos o programas deportivos culturales, de investigación científica. El resto de programas que no estén marcados en el anterior numeral tendrán una reducción del 8 puntos a su impuesto a la renta. Los que estén en zonas sedes, sociedades de exportadores habituales, sector manufacturero, sociedades de turismo receptivo, tendrán una disminución en su tarifa del impuesto a la renta. Ahora bien, hemos visto que no perfeccionan el tema de la reinversión. Mucho ojo con esto. Es muy importante efectuar el aumento de capital por el valor de las utilidades reinvertidas, la inscripción correspondiente a la escritura con el respectivo registro mercantil hasta el 31 de diciembre del ejercicio impositivo posterior. Es muy importante porque con esto perfeccionan el tema de la reinversión. Si ustedes no perfeccionan la reinversión, automáticamente cuando se cierre el ejercicio fiscal posterior, en enero les llegará la notificación en las cuales les solicitará que realicen el recálculo de impuesto a la renta de esos años. Ahora bien,
como ustedes conocen, tema de dividendos, que lo vimos en el webinar anterior, estas reinversiones no se constituyen pago de utilidades. Mucho ojo. Esta ni otras reinversiones que quieran realizar las compañías ya no se consideran distribución de utilidad, de dividendos. Uno de los casilleros que siempre ha existido un poco de confusión si lo declaramos o no, es el tema de las operaciones con partes relacionadas locales o del exterior. Las operaciones con partes relacionadas, primero la debemos considerar en el artículo enumerado de la Ley de Régimen Tributario Interno, a continuación del artículo 4 y el artículo 4 del Reglamento de la Ley de Régimen Tributario Interno. La resolución número 3 emitida el año 2019 nos hace una aclaración de cuándo llenar este casillero. Nos indica que se deberá registrar en los casilleros informativos de operaciones con partes relacionadas locales únicamente aquellas que se encuentren sujetas al régimen de precios de transferencia. Mucho cuidado, únicamente las locales que se encuentren sujetos al régimen de precios de transferencia podrán llenar estos casilleros. De igual forma, la resolución nos indica que el monto de las operaciones con partes relacionadas locales o del exterior que se registran en los estados financieros del formulario de impuesto a la renta deben guardar consistencia con los reportados en el anexo de operaciones partes relacionadas y en el informe de precios de transferencia. Es decir, todos estos casilleros deben guardar consistencia con su anexo de operaciones con partes relacionadas e informe de precios de transferencia. Únicamente en esos casos se deberá llenar estos casilleros. Muy bien, aquí les he puesto cuando cuando una empresa es objeto de este tipo de anexo, cuando tenga operaciones con partes relacionadas superior a $3 millones, será obligado que realice anexo de operaciones con partes relacionadas y si es que supera los $15 millones, automáticamente presentará el anexo y el informe de precios de transferencia. Y esas empresas sí deberán llenar estos casilleros del formulario 101. La exención, obviamente, las empresas que son exentas y que deben considerarlo en el casillero 30, aquí les realiza la pregunta, sujeto pasivo exento de la aplicación del régimen de precios de transferencias, ojo que ahí nos indica exención. Si usted no llega a estos montos, si usted no es sujeto de precios de transferencia, aquí ustedes no tienen por qué llenarlo, ya que la pregunta es puntual acerca del principio de exención. Y la exención nos indica que no serán objeto ni del anexo ni del informe de precios de transferencia cuando tengan un impuesto causado superior al 3% de sus ingresos gravables o no realicen operaciones con residentes en paraísos fiscales o regímenes de preferentes y no mantengan suscrito con el Estado contratos para la exploración y explotación de recursos renovables. Mucho ojo con los casilleros de operaciones con partes relacionadas. Muy bien, eso un pequeño recordatorio, el formulario 101 y cuándo deben realizar el pago de su impuesto a la renta. Muy bien, vamos a ver 3 casos puntuales acerca de impuestos diferidos, sin antes indicarle que la Ley de Régimen Tributario Interno, junto con su reglamento, conocen únicamente 12 casos de impuestos diferidos. Aunque parezca un poco sacado de los cabellos, existe la cláusula especial en la Ley de Régimen Tributario Interno acerca de, en caso de divergencias entre las normas tributarias y las normas contables y financieras, van a prevalecer las normas tributarias. Mucho cuidado con eso, que en ley nos está indicando quién va a prevalecer cuando exista una divergencia entre normas tributarias y contables. Existe mucho cuestionamiento acerca de la amortización de pérdidas tributarias. Hoy en día, la administración tributaria sí está poniendo énfasis en
que las empresas reconozcan el tema del activos por impuestos diferidos de la amortización de pérdidas tributarias. Hay casilleros especiales, activos por impuestos diferidos en el activo, casillero 441, los que ustedes deben considerar la pérdida sujeta a amortización en periodos siguientes, el casillero 837. Existe todavía aún la confusión entre una pérdida tributaria y una pérdida contable. Mucho ojo, siempre se considera el casillero 837 para determinar las pérdidas con amortización en los siguientes periodos. De igual manera, activos, las diferencias temporarias nos realiza un casillero especial, el 833, para reconocer la reversión por activos por impuestos diferidos en amortización por pérdidas tributarias. El instructivo del formulario nos indica claramente que la generación para el reconocimiento de activos por impuestos diferidos no se reconocerá, es un casillero bloqueado, ya que no es un concepto que corresponde a un gasto que se haya registrado en el estado de resultados y que luego deba ser sumado. Y está en su pleno razonamiento en no incluir la generación por amortización de pérdidas tributarias. Toda la base legal acerca de pérdidas tributarias, considerar que pueden compensarse en los 5 periodos siguientes y en cada periodo no debe exceder el 25% de las utilidades gravables. Pero mucho cuidado con las empresas que arrastran amortización de pérdidas tributarias, que deben reconocer el activo por impuestos diferidos, ya que la administración tributaria está determinando el no reconocimiento de ese impuesto diferido. Bueno, en esta hora, en este tiempo, no sé, me confirma si Iván está conectado. Sí, Diego, muy buenos días. Y buenos días con Gracias. todos. Bien, vamos a ver algunos temas de jubilación patronal y desahucio que también genera activos por impuestos diferidos. Vamos al concepto del desahucio. Si bien es cierto, el Código de Trabajo no se ha modificado desde hace algún tiempo, pero el desahucio es el aviso por escrito con el que una persona trabajadora le hace saber a la parte empleadora su voluntad de dar por terminado el contrato de trabajo. Se añadió que puede ser hecho por medios electrónicos y dicha notificación se realizará con al menos 15 días del cese definitivo de las labores. Dicho plazo puede reducirse por la aceptación expresa del empleador al momento del aviso. Hay un pequeño tip. Si el trabajador no llegara a quedarse los 15 días, no está cumpliendo con esta normativa del desahucio, y el empleador, si no acepta que el trabajador se retire de la compañía durante esos 15 días, no tendría derecho al desahucio, ¿no? Ahora, el desahucio es el 25% de los años cumplidos. Eso quiere decir, si una persona, por ejemplo, tiene 4 años, 3 meses, se le va a pagar por los 4 años que ya ha cumplido. No hay partes proporcionales ni se les sube al inmediato superior. Y es el 25% de la última remuneración, y aquí también es importante, de la última remuneración que ha sido pagada al trabajador y que ha sido también pagada al Instituto de Seguridad Social, el valor que le corresponda. Ahora, hasta el año 2017, el desahucio, esta provisión que se iba haciendo, era un gasto deducible. A partir del año 2018, se estableció por norma tributaria que este gasto es no deducible y genera un activo por impuestos diferidos. Esto igual se extiende para el 2019 y el 2020. Es decir, estos 3 años, este gasto del desahucio va a ser no deducible y por lo tanto genera un activo por impuestos diferidos. Cuando una persona salga de la compañía, por ejemplo, en el 2019, y le hemos pagado el desahucio, como yo ya pagué no deducible por el valor hasta la fecha, digamos, del 2018,
yo debería reversar, es decir, hacer un reverso de este activo por impuestos diferidos del empleado que salió, correspondiente solo al año 2018, que es cuando yo generé un activo por impuestos diferidos. Lo del 2017 para atrás no tengo que hacer absolutamente nada en el tema de desahucio. Entonces, en el desahucio sí aplica reversión de lo correspondiente al año 2018. También es un tema muy importante que en su estudio actuarial ustedes tengan claramente identificado por cada empleado lo correspondiente al desahucio. Pasemos, Diego, a la siguiente lámina. Bien, la jubilación patronal, también un poco revisando la normativa, tiene derecho a aquel trabajador que hubiera elaborado por 25 años o más en forma continua o interrumpida para un mismo empleador. También tienen derecho aquellos trabajadores que tengan ya más de 20 años de servicio y cuya terminación haya sido de manera unilateral por parte del empleador. La determinación de la jubilación patronal se le efectúa de acuerdo a las normas fijadas por el IES para la jubilación según coeficientes de tiempo, servicio en la empresa y edad en este caso, de la persona que se jubila a esa fecha. En ningún caso la pensión mensual de jubilación patronal será mayor que la remuneración básica mínima unificada del último año ni inferior a $30. Eso quiere decir que la jubilación patronal no podrá ser menor a $30, pero ni mayor a $400, que es el actual salario básico unificado. Sigamos, Diego. Bien, la jubilación patronal cae en el tema de la NIC 19, que es beneficios a empleados. Como es un tip lo que estamos hablando el día de hoy y por tiempo, no les voy a explicar todo lo de la NIC. Simplemente que la jubilación patronal cae en el beneficio post-empleo. Es decir, son aquellos beneficios que se pagan después de completar su periodo de empleo en la entidad, que es el caso típico en nuestro país de la jubilación patronal. Sigamos, Diego. Bien, hay dos formas dentro de los beneficios de posempleo y eso va a ser algo que sí nos va a repercutir el próximo año, que nos establece la normativa que la jubilación patronal, todo lo que se ponga en una administradora de fondos será gasto deducible. Todavía el SRI no ha especificado qué pasa si es que la compañía no deposita ese gasto de jubilación patronal en una administradora de fondos. Si será no deducible una diferencia permanente o una diferencia temporal, lo cual me generaría un activo por impuestos diferidos. Eso todavía tenemos que estar claros para poder revisar. Ahora, también en la administradora de fondos, si es que, como es en el caso de Perú, por ejemplo, si yo para jubilarme digo, deposíteme en esta administradora de fondos y el riesgo es del empleado, porque la administradora de fondos podría quebrar y podría perder yo el capital y el interés, entonces el riesgo es asumido por el empleado y la forma de cálculo es totalmente diferente. Porque si es que en cambio la empresa deposita en una administradora de fondos y el riesgo es del empleador con el dinero que está en esa administradora de fondos, entonces ahí caemos en de planes de beneficios definidos, que es lo que sucede actualmente con la jubilación y como hemos visto durante todos estos años, que justamente el pago es obligación 100% del empleador. No así cuando exista una administradora de fondos en la cual yo estoy depositando un dinero y yo ya me olvido de esta obligación que tengo para con el trabajador. Bien, sigamos, Diego, ¿no?
Bien, lo único que les podría decir también el tema de jubilación, que tengamos muy en cuenta que hasta el año 2017, todos aquellos que tenían menos de 10 años de trabajo con la compañía, ese gasto era no deducible y era una diferencia permanente, ¿no? A partir del año 10 en adelante, todo ese gasto de provisión que yo me hacía de jubilación patronal, en cambio, era un gasto deducible. El 18, el 19 y el 20, hasta como tenemos la normativa actual, ese gasto me va a generar igual un activo por impuestos diferidos. Si es que una persona sale y fue antes de tener derecho a la jubilación patronal, yo voy a tener que también reversar ese activo por impuestos diferidos y en cambio lo que sea el costo laboral y el costo financiero del presente ejercicio, en cambio ese va a ser una generación de activo por impuestos diferidos para el presente ejercicio. Entonces, normalmente en el año 2019 voy a tener generación y reversos por jubilación patronal. Sigamos, Diego. Muchas gracias, Iván. Y para el próximo curso, sí, esto lo vamos a ahondar de mejor manera, incluso conciliando con el tema del cálculo actuarial y algunas falencias que hemos visto que están teniendo los actuarios y el adecuado reconocimiento y asientos contables. Muchas gracias, Iván. Bueno, sigamos. El tiempo apremia. Provisión de gastos. Muchos no están considerando el numeral 14 del artículo 10 de la Ley de Régimen Tributario Interno, que se considerará deducible los gastos devengados y pendientes de pago al cierre del ejercicio fiscal exclusivamente identificados con el giro normal del negocio y que estén debidamente respaldados en contratos, facturas o comprobantes de venta y por disposiciones legales de aplicación obligatoria. Mucho ojo con esto, que si yo tengo mi gasto sustentado en un contrato, la veracidad de ese gasto, tranquilamente lo puedo registrar incluso considerando que es el gasto del periodo. Mucho lo llevan a confusión con el numeral 5 del artículo 28 del reglamento de la Ley de Régimen Tributario Interno acerca de la provisiones que realizan las compañías y que se reconocen un activo por impuestos diferidos. Si yo ya conozco un gasto que está respaldado en contrato, que tal vez no me lo han facturado y ya está devengado en el cierre del ejercicio 2019, yo lo puedo reconocer como deducible porque me ampara el numeral 14 del artículo 10 sin necesidad de reconocer una provisión, un activo por impuesto diferido. Recordemos bien que el artículo 28, numeral 5, únicamente nos habla de provisiones, diferentes a las incobrables y desmantelamiento. Esas provisiones sí deben ser reconocidas como activos por impuestos diferidos y estas, las pautas de lo que se considera el concepto de provisión, nos indica la NIC 37 sobre provisiones, pasivos contingentes y activos contingentes. Entonces, mucho cuidado con esto acerca de que es un gasto verdaderamente que ya está devengado y una provisión que muchas veces yo desconozca cuándo se lo va a efectuar. Costos y gastos deducibles, los costos y gastos imputables al ingreso, ojo, mucho cuidado con esto, gastos e inversiones que se efectúen con el propósito de obtener, mantener y mejorar el ingreso y la respectiva bancarización. Siempre que ustedes vayan a registrar un costo y gasto deducible, consideren estas aristas para verificar si verdaderamente es deducible y si tengo derecho a mi crédito tributario. Adicionalmente, no está por demás indicarles que verifiquen el listado de empresas fantasmas, tomen en consideración a sus respectivos auditores en el ICT, ubiquen la fecha en la cual realizaron la consulta de empresas fantasmas en el listado que está publicado en el SRI. Bueno, justo a la hora hemos terminado. Son pequeños tips. Hemos visto
incluso la normativa que salió el día de ayer, el nuevo formulario 101 de impuesto a la renta. Nosotros todos estos temas, y ya en cuestión de lo que son ingresos, pagos al exterior, que lo vimos la semana anterior en nuestro webinar, pago de dividendos, vamos a lanzar nuestro compliance, declaración de impuesto a la renta completo, una duración de 6 horas, incluso ya con casos prácticos de jubilación patronal y desahucio, estamos todavía de tiempo para la declaración del impuesto a la renta. Sin antes, siendo las 10 de la mañana, agradecerles su asistencia a este webinar. Espero que haya sido enriquecedor, espero que hayan zafado las dudas especiales que nosotros hemos analizado internamente, en cuáles pueden existir problemas y en cuáles nosotros creemos que deberían considerarlo para su declaración de impuesto a la renta. Por la situación que estamos pasando actualmente, vamos a lanzar nuestra jornada laboral emergente, nuestro webinar, con nuestra abogada experta en lo laboral, Elizabeth Ulloa. Está ya preparando los temas, no lo hemos lanzado anteriormente porque vemos que existe aún algunas disposiciones que últimamente algunos acuerdos ministeriales que lo han emitido que verdaderamente está en contradicción con el Código de Trabajo, pero estamos analizando sumamente bien para que las empresas tomen la mejor decisión al momento de, eh, eh, en este tiempo difícil, la contratación de sus empleados o el pago de sus remuneraciones o a qué deberían acogerse. Esto va a ser muy importante porque si pasamos de este tiempo de emergencia, van a venir serias demandas a empleadores e incluso van a buscar afectación a los derechos. Entonces, sí es preciso que nuestros clientes estén asesorados de mejor manera acerca de cómo es el tratamiento en esta emergencia que está pasando. Y nuestro compliance, declaración impuesta a la renta 2019. Les invitamos que vengan a ver algo diferente, algo que nosotros lo estamos trabajando día a día, analizando jurisprudencia, casos prácticos para que ustedes hagan una adecuada declaración del impuesto a la renta 2019. Nuestro compliance de declaración de impuesto a la renta, obviamente, como siempre ha sido característica, con nuestros 3 expositores, sus expertise en cada área, NIPS, laboral e impuestos. Los invitamos, jueves 9 de abril, va a haber un precio especial para nuestros clientes y un precio y otro precio para externos. Pero queremos que ustedes se instruyan, es momento de aprendizaje, es momento de aprovechar nuestro tiempo. Para finalizar, queremos nuevamente hacer énfasis en nuestros servicios contables, nuestros servicios de auditoría, nuestros servicios de Business Intelligence, servicios de potenciamiento humano, en el cual está en las diferentes áreas Russell Bedford, Ecuador. Muy bien. Vamos a pasar al tema de las preguntas. A ver, tenemos varias preguntas. Ya. A ver, tengo proveedores, tengo una duda. A ver, vamos a solventarlas. Quiero ver dónde está el inicio de las preguntas. Se me está demorando un poco en cargarlo.
Carla Andrango, tengo una duda, soy entidad sin fines de lucro, no se han cambiado las fechas de presentación y mi declaración es del 10, de pronto tienen conocimiento si es que podemos declarar el impuesto a la renta hasta esa fecha. Lo vimos al inicio, existe un cambio para las empresas sin fines de lucro que lo van a realizar en el mes de mayo. Lo vamos a pasar el material y la grabación al final. Buenos días, si tengo operaciones con un proveedor que me vende más del 50% de mi inventario y está domiciliado en Hong Kong, pero no supera los 3 millones, tengo que llenar los casilleros de partes relacionadas o no. ¿Cuál sería el asiento contable? Ya, a ver, el tema de la determinación de precios de transferencia en lo que tiene que ver con inventario por compras, eso lo determina el servicio de rentas internas. Ya no lo determina el tema, nosotros ya no lo determinamos en función de las compras. El reglamento lo establece que esto lo realizará el servicio de rentas internas, pero sí sería adecuado que su auditor lo realice el análisis si llega a esos rubros. El valor de salidas anticipadas por jubilación patronal menores de 10 años y mayores de 10 años, pero menores de 25, ¿es un ingreso grabado exento o constituye un ingreso exento? No sé, Sí, Iván, si usted me puede apoyar. sí, de acuerdo a la NIC 19, todos los ajustes que se realicen de personal que salió se deben contabilizar bajo el ORI. Pero otra cosa, ya que en el curso que le estaba explicando Diego, que daremos la próxima semana, en cambio ahí les explicaremos dentro de la conciliación tributaria cómo se manejan esas entradas y salidas, ya sean de menores de 10 años o entre 10 y 20 años, ¿no? Ok, sí, eso lo analizaremos cuando es un ingreso grabado y un ingreso exento. Tania Carrera, ¿el valor de la contribución única debe ser registrado en el año 2019 o 2021 y 22? Bueno, sobre esto ha existido diferentes posiciones, les voy a ser sincero. Muchas posiciones, incluso han abocado la CINI 21 y 23, si no mal no recuerdo, pero como firma hemos adoptado en registrar y provisionar en cada año. Nosotros no recomendamos registrarlo todo en el 2019, sino en el respectivo año cuando ocurra el tema del devengamiento. ¿Qué pasa con las empresas que no realizaron provisión por desahucio y jubilación patronal? ¿Qué pasaría, Iván? Bien, primero no estarían siendo razonables los estados financieros. Acuérdense que uno de los principios contables es de que tengamos razonabilidad en los estados. Entonces, si yo no hago registros contables, no estoy generando un gasto que sí debe estar registrado en la contabilidad. Dependiendo obviamente de la materialidad, el auditor puede establecer, de calificar la opinión o no, dependiendo el monto de ese desahucio y jubilación no registrada. Pero debemos registrarlo. Ok, Marcela, muchas gracias. Muchas gracias, sus comentarios. Consulta si una empresa tenía un solo trabajador y se jubiló el año pasado, ¿debe hacer los cálculos actuariales por el año 2019? Sí, siempre tiene que seguir haciendo el cálculo actuarial, porque obviamente si tiene un pago mensualizado, tiene que hacerse el cálculo y traer a valor presente, a menos que se establezca con él una condición de una contribución de un pago, un fondo común que utilice el trabajador, y ahí desaparece la obligación de la jubilación patronal y ella no se debe registrar. Ya. Los cambios son solo para el formulario 101, por formulario 102 y 102A. A ver, un poco les quiero hacer énfasis y estos son tips. El año anterior se eliminó el tema de los números de formulario.
Ya no existe el 102, ni el 102A, ni el 101. Ya existe solo formulario de declaración del impuesto a la renta a sociedades y formulario de impuesto a la renta para personas naturales obligadas o no a llevar contabilidad. Solo lo que vimos el día de hoy es solo formulario de impuesto a la renta para sociedades. Buen día. Con las últimas reformas del pago del impuesto a la renta, solo se difiere 60 días en pequeñas empresas, pero las empresas grandes no tienen diferimiento, lo mismo para el pago de utilidades. A ver, si únicamente las empresas que vimos se difiere el tema de los pagos a 6 cuotas, mucho cuidado con eso, son a 6 cuotas, y las otras empresas deberán declarar normalmente. Pero lo que hice énfasis al inicio, el diferimiento de pagos de esas 6 cuotas, la declaración lo tienen que realizar en el mes de abril según el nuevo calendario. Mucho ojo con eso. De ahí los pagos serán en 6 cuotas. ¿Qué pasa si los años anteriores llenaban los casilleros de partes relacionadas sin tener esta obligación que aún puede tomar, qué acción puede tomar el SRI? Bueno, que le exijan el cambio. Si tuvimos algunos clientes que nos dijeron, bueno, y el informe de precios de transferencia no lo han entregado, no. Entonces nos ha indicado realizar una sustitutiva por cabecera. Una consulta, ¿solo el desahucio se genera por el impuesto diferido por el gasto del año fiscal desde el 2018? ¿También se aplica para jubilación patronal? ¿O la jubilación patronal se tiene que tener el impuesto diferido por el total de la provisión? No. La jubilación patronal, de acuerdo a la nueva normativa, tiene que también generar un activo por impuestos diferidos 18, 19 y 20. Veamos cómo sale el reglamento para a partir del 2021 con la administradora de fondos, ¿no? Por tanto, sí se tiene que generar el impuesto diferido, pero solamente de esos años, no de lo que veníamos, de lo que tenemos la provisión de años anteriores. Sí, eso le explicaremos con mayor detenimiento en el curso de la próxima semana. Ya, el pago de la contribución única tiene diferimiento de pago. Legalmente sí tiene diferimiento de 3 meses, pero este diferimiento se lo tiene que hacer por ventanilla. El día martes, el SRI emitió la reglamentación para ingresar documentos que supuestamente eran en ventanillas, ahora de manera electrónica. Entonces, tendremos que abocar a esa reglamentación para ver cómo se ingresan esos documentos y solicitar el diferimiento de la contribución. Únicamente el diferimiento de la contribución es a 3 meses. Antes que pase la emergencia, la solicitud se le ingresaba vía ventanilla. Tengo un solo empleado, ¿es necesario que contrate el cálculo actuarial? Sí, sí es necesario, puesto que el soporte adecuado para cualquier gasto, en este caso de jubilación y desahucio, es el cálculo actuarial. ¿Desde qué año se aplica la deducción de una fracción básica para las microempresas? Eso salió con la Ley de Reactivación Económica en diciembre del 2017, así que está vigente para el año 2018. A ver. Ya. ¿Desde qué año, completando mi pregunta, el trabajador es a medio tiempo? Sí, igual no, así sea de medio tiempo. Ajá. Ya. Los reversos por desahucio y provisión se deben hacer en la contabilidad dentro del periodo o a nivel de conciliación. Sí, como les había explicado, todos los reversos normalmente de años anteriores van al ORI y obviamente tienen que ir bajo conciliación tributaria, ¿no? Igual esto lo veremos la próxima semana con mayor cantidad de ejemplos. Bueno, creo que no, por el momento no existe más preguntas. A ver, vamos a la última pregunta. Consulta del trabajador único que se jubiló, la provisión de desahucio se cruza con el valor pagado por este concepto y la provisión de jubilación solo se debe actualizar el valor actual disminuyendo los valores pagados mensuales. Sí, así es, está en lo correcto. Ajá. Sí,
el formulario 101, cuando colocamos de generación y reversión, ¿qué impactos tiene en el pago? Obviamente va a subir su carga tributaria en generación y en reversión va a disminuir su carga tributaria. Entonces, eso es muy importante y debe cuadrar con el activo por impuestos diferidos que se reconozca en la parte de activos. O sea, eso igual lo vamos a ver la conciliación en en el próximo curso, cómo deben verificarlo eso. A ver, la contribución única es solamente para sociedades, no es para personas naturales. ¿El pago de las utilidades se lo hace completo? Sí, hasta ahora no ha existido reforma. ¿Hasta cuándo pagamos las utilidades? ¿Tenemos plazo? Se la paga normalmente, no ha existido variación. Hasta el Excelente, 15 de Carla. abril. Sí, Sí, hasta el 15 de abril. Ok. Muchas gracias con todos. Agradecemos su participación en este webinar. Esperamos verles en la siguiente semana, algo más completo, algo con ejercicios, con tratamiento contable, conciliaciones y el debido llenado del formulario 101. Muchas gracias con todos. Les esperamos el siguiente webinar y además horas. Y lo importante es que ustedes hagan una adecuada declaración de impuesto a la renta. Okay. Muchas gracias con todos.